¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Y estamos en el estudio de la palabra, siempre con el propósito de que nuestra vida sea afirmada sobre la roca. Ya lo dijo el Señor y el apóstol San Pablo lo reiteró. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será probada por el fuego. La que supere el fuego recibirá recompensa, y la que se queme recibirá pérdida, aunque él será salvo como por el fuego. Podremos tener salvación, pero llevaremos una vida miserable si nuestra vida no se edifica de manera correcta. Ya viene el Señor Jesucristo, lo dijo: edificad sobre la roca, edificad sobre la roca, porque el que edifica sobre la roca le comparo con el hombre sensato. Vino la lluvia, la tribulación, los vendavales, y la casa permaneció. Pero el que edifica sobre la arena, vendrá grande ruina cuando vengan los vendavales. El fundamento sólido es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo escribe: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra angular nuestro Señor Jesucristo. En el libro de el profeta Ezequiel vamos a ver hoy la condenación de los falsos profetas. Y en el capítulo 13 nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Y sigue, él nos da una serie de características. Entonces, el propósito de este tema es, reitero, que conozcamos lo que es, sepamos que es un profeta, un verdadero profeta, y conocer también, al conocer los verdaderos profetas, vamos a conocer a los falsos. ¿Cómo conoceremos, cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso? Cuando venga lo falso, ¿cómo lo vamos a entender? Primero hay que conocer lo verdadero, hay que conocer la verdad, ¿sí? Y vamos a entender, a discernir qué es lo aprobado y lo desaprobado por Dios. Por eso siempre tenemos el filtro más espectacular para los que hablan de religiones, y si metemos al cristianismo como una religión, que es verdaderamente una relación, la verdad la podemos reconocer muy fácil, porque tenemos un libro guía, una brújula. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera a mi palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la brújula del caminante, y Jesucristo siempre respondió: escrito está. De manera que, como una visión general, un profeta es una persona que habla en nombre de Dios, ¿sí?, a los otros. En el Antiguo Testamento son también llamados videntes. Profecía es hablar la palabra de Dios a los otros. Puede ser o no, puede ser predictiva, o puede ser presente, o puede ser pasada. La palabra profética no siempre es una predicción, porque hay palabra profética. ¿Cómo pudo escribir Moisés acerca del Génesis, de la creación de todas las cosas, cuando no había seres humanos, cuando vino Adán, cuando pecaron? Por revelación de Dios, porque Dios se las reveló, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es hablar a los demás de
de la voluntad de Dios. Y por lo general en el Antiguo Testamento eran instrumentos de Dios para denunciar la injusticia. Un profeta era un valiente porque no tenía agüita en la boca que se le quedara, porque él, si tenía que ir a cantarle la tabla al rey y exponiendo su vida, así lo hacía, y fueron muchos los que fueron muertos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, 37, 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te fueron enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por eso esta casa queda desierta, porque rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la profecía de Dios. La Biblia nos habla de más de 133 profetas en el pueblo de Israel. Cuando se dividió Israel al norte, tuvo unos 20 reyes y todos malos, al norte todos malos, y unos 19 reyes al norte y 20 reyes al sur, y en el sur hubo, algunos autores dicen que hubo solo 2, pero tal vez hubo algunos cuantos más, pero unos muy poquitos más. Hubo los verdaderos profetas, hubo profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores no es porque sean de mayor estirpe, calidad o jerarquía, sino por lo extenso de sus escritos. Profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores como Amós, Joel, Abdías, Habacuc, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Malaquías, Jonás. Y hay profetas verdaderos y profetas falsos. El profeta Ezequiel nos menciona unas cuantas características de los falsos, y estos profetas falsos irían en condenación. ¿Qué características tenemos? Todos empezaron con la verdad, como hemos visto que los adventistas del séptimo día, Guillermo Müller tuvo una visión, y la visión fue desviarse de la palabra, y no vamos a hablar ahora sobre lo que creen como los testigos de Jehová, con Carlos Russell, por allá en 1948, con José Smith para los mormones, y ellos se desviaron y ellos desconocen la verdad. Jesucristo es Dios. La esencia de nuestra fe es que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Todos empezaron con la verdad, pero se desviaron de la fe. Algunas de las características que encontramos. Entonces, número 1, los falsos profetas hablan sus propias palabras y no hablan con las palabras de Dios. Profetiza a los profetas, a los que profetizan de su propio corazón, de su propia cosecha, de su propio invento, de su propio estímulo, de lo que él consideró que era palabra de Dios, pero que no está escrito. Siempre nuestro Señor Jesucristo nos dio la pauta, y lo vemos a él respondiendo siempre y básicamente cuando fue tentado y empezó su ministerio: convierte estas piedras en pan, y Jesucristo respondió siempre: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lánzate que todos estos reinos te daré si postrado me adorases. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Y bueno, y la otra tentación: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el profeta habla de su propio corazón, de su propia mente, de su propia imaginación. Ellos tienen el recurso de la sabiduría humana, son destrezas humanas que fueron desarrollando el profeta Jeremías. Por eso nos escribe 17:9, dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En segundo lugar, los profetas son insensatos. Dice versículo 3: ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos. Insensato, la Real Español, el diccionario habla del insensato como un fatuo, como falto de entendimiento, falto de razón, lleno de presunción o de vanidad ridícula.
Son atropelladores, impacientes, implacables, insuficientes, desprecian los consejos y la instrucción de Dios y siempre provocan disgustos, peleas, son indiferentes a la voluntad de Dios. En tercer lugar, andan en su propio espíritu. Habla a los profetas insensatos que andan en su propio espíritu, andan en sus propias visiones, en lo suyo propio, lo desarrollan con una mente carnal. Lo haré a mi manera. ¿Es a la manera del profeta o es a la manera de Dios? ¿Sí? Separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos da las instrucciones y esto haremos. Jesucristo mismo lo dijo: no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Nada han visto. En cuarto lugar, nada han visto. Dice, andan en su propio espíritu y nada han visto. No se les mostró, como lo menciona el profeta Isaías, la visión que vio el profeta Isaías, hijo de Amós, en los tiempos de los reyes de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. La visión de Jehová. Esta fue la visión y la reitera cuando está escribiendo su visión en el capítulo 1, capítulo 2 y por todas partes el profeta Isaías fue la visión que Dios le dio. Entonces, ellos, los falsos profetas, nada han visto y todo se lo han inventado. Son puros inventos y pura farsa y manipulación. En quinto lugar, son destructores y engañosos como las zorras. Ellos construyen sus propios muros protectores. Ellos no construyen, porque lo único que hacen es destruir lo que otros han levantado para su propia seguridad. Son falsos, como y en quinto lugar, como las zorras, como los chacales, destruyen y no saben absolutamente nada. En sexto lugar, de murallas espirituales, como llevar a la gente al arrepentimiento, como inició el ministerio Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de Dios está cerca, y el mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo: arrepentidos porque el reino de Dios está entre vosotros. El uno anunciaba el reino ya viene, y Jesucristo, el reino ya llegó, porque el reino es el Rey. Jesucristo es nuestro Señor y reina. Los falsos profetas no saben absolutamente nada, no les interesa llamar a las personas al arrepentimiento, no buscan la virtud, no buscan la integridad, no buscan la justicia ni la verdad. Dejan de lado la palabra de Dios, la oración, la obediencia, y promueven la rebelión y el desorden. En séptimo lugar, se ponen en contra de Dios y a Dios en su contra. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Yo estoy contra vosotros. Están separados de Dios y separan a la gente del Rey eterno. Y su mensaje es falso. Número 8. ¿Cuál es la consecuencia? Ellos tienen un mensaje falso porque es inventado, completamente no está escrito. Nosotros nunca vemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo: yo creo, yo pienso o yo opino. Jesucristo siempre dijo: erráis ignorando el mandamiento de Dios. Escrito está. El apóstol San Pablo escrito. Y lo que yo les enseño es que Jesucristo, Dios envió al Mesías, como está en las Escrituras, que murió y resucitó conforme a las Escrituras, siempre conforme a las Escrituras, porque todo fue anunciado previamente. Es un mensaje, mientras dicen paz y seguridad, no habiendo paz y seguridad. Entonces, cuando, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá muerte y destrucción repentina. Y este es el tiempo en el que vendrán los falsos profetas
y estarán anunciando paz y seguridad. Y acuérdate, grábate esta expresión, porque ya lo dicen los grandes diplomáticos del nuevo orden mundial, de los Illuminati, de la Comunidad Económica Europea. Paz y seguridad, prometen paz y seguridad, y que vendrá muerte y destrucción repentina. Así como hubo falsos profetas, había también falsas profetisas y grandes mujeres. Entre ellas podemos encontrar a María, la hermana de Moisés, en el capítulo 15 del libro del Éxodo, donde invita al pueblo a un canto de adoración, de alabanza y de libertad por esa liberación que Dios les dio de la esclavitud tan tremenda, una esclavitud de 400 años, y fue el pueblo llevado a la libertad por nuestro Señor Jesucristo de manos de ese libertador grande, como fue Moisés, canto de libertad, como lo fue Débora en el libro de los jueces, que llenó de inspiración y de valor a los soldados. Y las falsas profetisas también se dedicaron a la maldad, y dice en el versículo 18 del capítulo 13 de Ezequiel, que es donde estamos, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Mujeres que se dedicaron con poderes falsos y engañosos, como lo encontramos en Isaías 30:10. El pueblo le decía, la gente le decía al profeta, no nos profetice esas cosas, profetízanos cosas agradables, halagüeñas. En Isaías, busquémoslo, capítulo 30, versículo 10. Hay de los que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Cuando vayas a una iglesia, a una congregación, grupo de estudio bíblico, grupo de oración, conferencia o conversatorio, si no se exalta a nuestro Señor Jesucristo, perdiste el tiempo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, y el Espíritu de la profecía es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Apocalipsis 30:10, cuando el apóstol se fue a postrar delante del ángel tan hermoso que era, dijo, no me adores a mí, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la profecía? ¿Cuál es el centro de la Sagrada Escritura? La palabra de Dios. Reunión de predicación, de enseñanza bíblica o religiosa, espiritual o conversatorio, si no se exalta a nuestro Señor Jesucristo, ese es el centro de la profecía. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde la primera letra, la primera palabra de la Biblia hasta la última, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y sea la luz, y la luz fue hecha, apareció, porque Jesucristo no fue hecho, Jesús apareció en este mundo. Jesús apareció como la luz del mundo, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús vino a salvar, y termina diciendo, he aquí vengo en breve, termina el libro del Apocalipsis, sí, amén. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la profecía. La Biblia tiene un mensaje central, y es la salvación del hombre, y un personaje central que es nuestro Señor Jesucristo. Ese personaje central vino a buscar y a salvar el mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hubo esas falsas profetisas, como lo dice también en el libro de Isaías. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Dios, Jehová descubrirá todas sus vergüenzas, su orgullo y vanidad, y sus perfumes serán
hediondez, y serán vergüenza, humillación y horror, porque el falso, Dios está contra el falso. ¿Cuál es el fin de los profetas? Muerte y condenación, como lo dice: así desbarataré, capítulo 13, versículo 14 de Ezequiel, desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Una palabra recurrente y muy repetida en el libro de Ezequiel: y sabréis que yo soy Jehová. Nos dice entonces la Sagrada Escritura, el apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aparezca, resplandezca en nuestros corazones el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Sagrada Escritura. Te dice alguien: el Señor me dio una palabra profética para ti, todo fíltralo por la palabra de Dios. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra profética más segura, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, como nos dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno profetiza, profetiza para... ¿Qué es profetizar? Es hablar palabra de Dios. Puede ser pasada, presente o futura. La futura es la palabra profética predictiva, la que habla de la predicción acerca de lo que vendrá, y la Biblia está llena de ella. Y hablamos para edificar, consolar y animar. Y en el libro de Tesalonicenses, para terminar, nos dice la Sagrada Escritura: pero dale like y me gusta al mensaje y envíalo a tus amigos. Como no quisieron oír la palabra de Dios, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Es lo que nos termina diciendo. Nos está dando la palabra que en cuanto a nuestra reunión con el Señor, bien hacemos en estar atentos a la palabra de Dios. Pues, como no quisieron recibir a la palabra, no la aceptaron, no la creyeron, hoy no quiere nadie saber nada de la palabra de Dios, Dios les enviará un espíritu engañoso para que se deleiten en la mentira. ¿Sí? Vendrán tiempos peligrosos, porque el hombre es amador de sí mismo y ha rechazado a Dios. ¿En dónde estás? ¿Quieres recibir la palabra de Dios? Aprende a discernir la verdad de la mentira, el verdadero de lo falso, lo que es palabra de Dios y lo que es palabra inventada. Ponte en las manos del Señor y vendrán tiempos de refrigerio, de alegría, de paz, de gozo y de prosperidad, porque Él dice que nos quiere prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Inclina tu rostro y ponte en las manos del Señor conmigo. Pongámonos en sus manos. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida y dame salvación. Quiero vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.